Aprendices. Nuestro segundo ejercicio dice lo siguiente. Un aerogenerador gira a 10 revoluciones por minuto. 10 revoluciones por minuto. Es decir, da 10 vueltas cada minuto. Si las aspas tienen una longitud de 50 metros, es decir, la longitud de las aspas es de 50 metros, tenemos que calcular la velocidad lineal en el extremo, velocidad lineal, la velocidad angular. La velocidad lineal es, digamos que dando vueltas, pues es la distancia que recorre por segundo. Eso es la velocidad lineal. La velocidad angular es el ángulo que recorre por segundo. Después también hay que calcular el ángulo y la distancia recorridos, vamos a llamar la distancia S, en 10 segundos, Y después el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, que aquí llamamos tiempo que tarda en un movimiento, bueno, esto vemos que es un movimiento circular uniforme. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa es el periodo se llama T mayúscula, es el periodo del movimiento circular uniforme. Es decir, tiempo que tarda en dar una vuelta completa, esas aspas. Y el número de vueltas que dan las aspas en un segundo, eso es la frecuencia. Número de vueltas por segundo. La velocidad angular se mide ¿en qué unidades? Radianes partido segundo. Radianes es una medida de ángulo distinta de los grados sexagesimales. Los radianes, si recordáis, si esto tenemos aquí el ángulo, este ángulo completo son 360 grados, pero en radianes son 2 por pi radianes. 2 por pi radianes. La velocidad se mide como la velocidad en cualquier movimiento, la velocidad lineal, en metros partido segundo del sistema internacional. El ángulo se mide en radianes. La distancia o arco que tenemos aquí sobre la circunferencia se mide en metros, una distancia, esto en ángulos, esto en metros. El periodo, que es un tiempo, se mide en segundos, y la frecuencia se mide en segundos menos 1. Esta unidad se llama hercios. Hercio. Así es su abreviatura, hercio. Es decir, vueltas partido por segundo. Si os dais cuenta, lo que nos están dando aquí es la frecuencia del movimiento. Ese es el dato inicial, frecuencia. Lo que pasa es que nos lo dan no en vueltas por segundo, sino en vueltas por minuto. Hay que cambiarlo. Pues vamos directamente, si lo cambiamos a vueltas por minuto, esto sería 10 vueltas, vamos a ponerlo así, por partido por minuto. 10 revoluciones por minuto son 10 vueltas en un minuto. Factor de conversión. Para cambiar los minutos a segundos, ¿qué hacemos? Un minuto son 60 segundos. Por lo tanto, tenemos que multiplicar esta fracción con esta. ¿Y qué tenemos? 10 vueltas por minuto. Este minuto se va con este. Nos queda 10 partido por 60, que es 1 partido por 6, ¿qué? Vueltas por segundo. Vueltas por segundo es segundos a la menos 1 o hercios, que son las unidades que hemos dicho en las que se mide la frecuencia. Luego esto es la frecuencia. Esta es la frecuencia. Quiere decirse que da un sexto de vuelta cada segundo. Si estas son, aquí imaginemos que estas son las aspas de nuestro aerogenerador. Si dividimos esto en 6 partes, imaginemos que sale de aquí, da un sexto en un segundo, un sexto de vuelta en un segundo, 2 sextos en 2 segundos, 3 sextos en 3 segundos, 4 sextos en 4 segundos, 5 sextos en 5 segundos, y tarda en dar una vuelta completa 6 segundos. Esto es el periodo, pero lo vamos a hacer simplemente para que lo veáis. Luego lo veremos. Vamos a ir por partes despacio, pero la idea es que
el dato inicial 10 revoluciones partido minuto, lo hemos transformado a revoluciones o vueltas cada segundo. Da un sexto, una sexta parte de la circunferencia completa la da en un segundo. Pues tardará 6 en hacerla toda. Si da un sexto en un segundo, pues necesita 6 segundos para completarla entera. Es un poco porque estos conceptos se tarda un poco uno en verlos, depende. Hay algunos que los veis muy rápido y otros que los vemos más despacio. Depende de nuestro cerebro. El mío es lento. Bueno, ya tenemos la pregunta número la última, que es número de vueltas que dan las aspas en un segundo. Y hemos dicho que no da una vuelta completa, da nada más que un sexto de vuelta por segundo, o hercios, un sexto hercios. Eso sería la frecuencia. Seguimos. Segunda cosa que nos preguntan es la velocidad, es decir, este aspa, por aquí, este camino que recorre, ¿a qué velocidad lo hace? En velocidad lineal. La velocidad, lo que pasa es que va siguiendo una trayectoria curva, pero es como si fuera por un camino. Velocidad, la velocidad de siempre, metros partido segundo. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Pues nosotros sabemos. Fijaos, hay varias formas de hacerlo y luego veremos. Nosotros sabemos que una sexta parte, digamos, imaginaros que esto es una sexta parte. Recorre este camino de aquí a aquí, este trozo, que es la sexta parte, tarda un segundo en hacerlo. Un segundo, que nos lo dice la frecuencia, que hemos visto que era un sexto segundos, vueltas partido por segundo. Segundos menos 1. Tarda un segundo. ¿Y qué longitud tiene eso? Pues bueno, muy fácil. Si conocemos el radio nos decía que era 50 metros. El radio es 50 metros. Y nosotros ya sabemos de geometría que la longitud de la circunferencia, la longitud completa de una circunferencia es 2pi por el radio. Pues 2pi por 50, eso es 100pi. Yo no dejo el pi así, para no arrastrar cifras decimales, me da igual. 100pi metros. La unidad ahí son metros. Todo esto son 100 pi metros. Pero nosotros solo queremos la sexta parte. Pues 100 pi metros partido por 6, que es igual a 50 pi tercios, serán los metros que recorre por segundo. Y si yo no hubiera sabido muy bien ¿cómo lo hago directamente? A ver, pues si yo sé que esta es mi frecuencia, si da, a ver, velocidad será, si da un sexto de vuelta, vamos a ponerlo así, por segundo, que es esta unidad, segundos a la menos 1, que es la frecuencia, un sexto de vueltas por segundo, ¿por qué? Por la longitud de una vuelta completa, 100 pi metros por vuelta, 100 pi metros por vuelta, esta vuelta si no la con esa vuelta, en realidad, pues me queda 100 pi metros partido por 6 segundos, que es esto que tenemos aquí directamente, que lo hemos hecho un poco pensando. Velocidad, pues frecuencia por longitud de nuestra circunferencia. Luego hay otra forma de hacerlo, que nos va a relacionar estas dos velocidades. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Lo voy a dejar aquí porque ahora cuando calculemos esto veremos que nos va a dar lo mismo. Esta velocidad lineal, que son 50 pi, vamos a poner aquí, velocidad que nos ha dado, 50 pi partido 3 metros partido segundo. Bueno, vamos a calcular la velocidad angular. Fijaos, la velocidad angular es el ángulo que recorren las aspas, el ángulo que recorren cada segundo. Y lo mismo si lo hacemos así pensando, en un segundo recorre un sexto. ¿Y cuánto medía todo esto? 2 pi radianes.
2pi radianes por 1/6, eso sería lo que recorre cada segundo. Segundos menos. Y entonces, ¿esto qué nos da? 2pi partido 6 radianes partido segundo. ¿Y eso qué es? Pi tercios radianes partido segundo. Esta es la velocidad angular. Ángulo recorrido, el total, 2pi. Como recorre solo 1/6 de la vuelta, pues 2pi, que es todo, dividido entre 6, eso será el ángulo recorrido cada segundo. La frecuencia ya nos lo ha puesto por segundo, por lo tanto, 2pi entre 6, pi tercios radianes partido segundo. Y ahora vamos a ver cómo relacionamos estas dos. Fijaos. Pi tercios, sí, radianes partido segundo. Velocidad lineal, 50 pi tercios, tiene que ser igual a velocidad angular multiplicado por el radio, que era 50. Efectivamente, 50pi partido por 3 es 50pi partido por 3. Esta es otra fórmula que nos relaciona la velocidad lineal y la velocidad angular. Siendo, digamos, la constante de proporcionalidad entre estas dos velocidades, el radio. El radio es nuestra constante de proporcionalidad. Y ahora ya llegamos a la pregunta siguiente, que nos dice: ¿y en 10 segundos qué ángulo recorre? ¿Y qué longitud sobre la circunferencia recorre en 10 segundos? Pues no tenemos nada más que multiplicar estas velocidades por el tiempo que nos dicen. Es decir, nosotros sabemos que ¿qué ángulo va a recorrer? Si recorre pi tercios radianes cada segundo, pues ¿qué ángulo va a recorrer? El ángulo recorrido será la velocidad angular por el tiempo. Pues ¿qué velocidad? Pi tercios radianes partido segundo por 10 segundos nos da radianes. Y esto es 10 pi tercios radianes. Este es el ángulo. Podemos saber cuántas vueltas son en 10 segundos, porque si lo dividimos entre 2pi, 2pi es una vuelta, pues si yo divido eso entre 2pi, 10 pi tercios entre 2pi, me quedará 10pi partido por 6pi. ¿Y esto cuánto es? 10 partido por 6, que es 5 partido por 3. Y eso me da, pues, una vuelta, digo, sí, una vuelta y pico. 5 partido 3, 1,6, una vuelta y media aproximadamente, en los 10 segundos. Pero bueno, esto no nos lo pedía. ¿Y qué longitud sobre la circunferencia recorren las aspas en esos 10 segundos también? Pues recorrerán la velocidad que lleva por el tiempo. Esto ya es más, esta la conocéis. El espacio recorrido, velocidad por el tiempo. Si la velocidad son 50 pi tercios por 10 segundos, esto nos da 500 pi tercios metros. Y esa cantidad pues la dejamos así, porque no se puede simplificar, pues ya está. Finalmente nos piden el periodo, es decir, ¿cuánto tiempo tardan las aspas en dar una vuelta? Sabemos que dan 1/6 de vuelta en un segundo, lo que decíamos al principio. Vamos a llegar a que tardan 6 segundos en dar una vuelta completa, pero ¿cómo lo vemos? Bueno, sabemos que el periodo es inverso de la frecuencia. Es decir, como la frecuencia era 1 partido por 6, 1 partido por 1 partido por 6, esto es, sí, ¿cómo hacemos esto? 1 partido por 1 partido por 6. Lo podemos poner así, 1 partido por 1, 1 partido por 6, si lo veis mejor, y entonces lo que hacemos es, extremos, multiplicando en el numerador, 1 por 6. Medios, 1 por 1 en el denominador, que es 6.
o si no lo veis bien, así, 1 entre 1 partido por 6, que es 1 partido por 1 entre 1 partido por 6, 1 por 6, 6, y 1 por 1 en el denominador. De cualquier modo. Otra manera de verlo es la inversa, pues dais la vuelta a esta fracción que hay en el denominador, la inversa de esa fracción es 6. Por lo tanto, 6, ¿qué? Segundos, que es la unidad en la que se mide el periodo, que es lo que habíamos visto al principio, así un poco a cuenta vieja lo habíamos hallado, que iba a tardar en dar una vuelta completa 6 segundos, efectivamente tarda 6 segundos. Y luego hay otra forma de ver esto, es que el periodo también es 2pi partido por la velocidad angular. 2pi es el ángulo completo de una vuelta dividido, porque si veis esto, fijaos, vamos a ver aquí. La velocidad angular, ¿qué es? El tiempo que tarda en dar una vuelta, los ángulos que recorre, que son 2pi ángulos, o sea, 2pi radianes, perdón, 2pi radianes, ¿y en qué tiempo lo hace? En el tiempo este mágico mayúsculo que se llama periodo. Esa es la velocidad angular, el ángulo recorrido en el tiempo recorrido. Si despejamos de aquí, este pasa para acá y este pasa para allá, tal, tenemos esto. 2pi partido por la velocidad angular, la velocidad angular es pi tercios, esto, le damos la vuelta, 2pi por 3 partido pi se va con pi y nos queda 6 segundos, que es lo que ya habíamos visto. Y con esto tenemos terminado nuestro segundo ejercicio.